Vamos a ir comenzando para respetar un poco los tiempos y tenemos ya como última actividad la mesa redonda. Y bueno, ya conocéis a casi todo el mundo, pero como es preceptivo hay que presentarlos. Aquí tenemos a Gemma Verdés, que es la directora de la EOI Barcelona Drassanes, a José Manuel Pineda, de la EOI de Fuenlabrada, que tenemos ahí al fondo, y a Emilio Alzueta, de la EOI de Motril, andaluz, aunque este guaje ya asturiano, no ya andaluz, ya asturiano, porque yo también soy asturiano. Entonces anoche nos dimos cuenta que los dos procedíamos del mismo sitio. Y coordinará y moderará la mesa la Neus Figueras. Gracias. Gracias, Terencio. ¿Empezamos? Hola a todos de nuevo. Espero que estéis preparados para la última parte del Congreso después de este fantástico desayuno que nos llevará hasta las 2 para una fantástica comida. Yo creo que es el Congreso más multitudinario que hemos vivido hasta ahora. Es el programa quizá más extenso que hemos tenido hasta ahora. Y la verdad es que nos pareció que valía la pena acabar como siempre, es ya obligado en un congreso, con una mesa redonda. Antes de empezar, quería agradecer a los participantes de esta mesa el que aceptaran rapidísimamente estar y opinar sobre lo que comentamos que queríamos tratar, el presente y el futuro de las EOIs. No están aquí porque representan geográficamente que también distintas comunidades en España. Tampoco están aquí porque están en escuelas de muy distintas características, sino que están aquí porque tienen cosas a decir y porque nos había llegado a partir de la ponencia que había mandado Emilio, de las inquietudes que sabemos que tiene Gemma y de las inquietudes que sabemos que tiene a José Manuel, que además es el presidente de la asociación ¿de qué? De directores de Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid. Hechos los agradecimientos, empezaré un poco con una muy breve introducción que irá seguida de una intervención por parte de cada uno de los ponentes y de vuestra participación, que esperemos que sea masiva. La intención del título de la mesa era de alguna manera la de tener la oportunidad de discutir aquello que en el comité científico no vimos en las propuestas que recibimos de ponencias para el programa. Recibimos unas 130, sin contar las plenarias, y hay 100 en el programa, sin contar las plenarias del jueves y del sábado. Mostraban lo que las EOI podemos hacer, y lo podemos hacer bien, y lo hemos visto a lo largo de estos días: enseñar, orientar, ilusionar, pero tuvimos y vimos que podíamos ubicar todas las ponencias en unos ejes verticales que iban desde las tecnologías de la información a las destrezas, a las propuestas de departamentos pequeños, a las propuestas de editoriales, e incluso teníamos una columna que se podía etiquetar como cuestiones organizativas de gestión. Pero visto esto, solo habían 3 ponencias que explicitaran una queja, una inquietud, una necesidad. Una era la de Emilio, que hablaba de academias certificadoras o centros de enseñanza humanista. Otra era una que hablaba de formación por parte de Cristina de Santiago, que hablaba lo que nos queda por hacer.
Y la otra, no recuerdo quién era y pido excusas, hablaba de un nuevo desafío y hablaba de internacionalización. Visto lo visto, hablamos con el comité científico y decidimos que quizá, aunque en el programa pareciera que la vida en las EOIs era un lago tranquilo y el programa era tan académico y tan fantástico y tan tranquilo que no pasaba nada, queríamos un poco bucear debajo de este lago y ver lo que había y ver si podíamos ver cómo estábamos y por qué estábamos como estábamos, hacia dónde íbamos y cómo podíamos ir. Algo salió de toda la vida subterránea del lago, algo salió ayer en la asamblea, pero esperamos que hoy salga de una forma un poco más quizá sistemática a partir de lo de ayer ya y podamos avanzar. Pensemos que donde estamos ahora es fruto de, yo creo que lo que ha alimentado toda la vida subterránea que tenemos en nuestro lago es el itinerario que hemos hecho en los últimos 20 años. Hemos pasado muchas novedades, hemos vivido muchas imposiciones, hemos vivido muchos cambios y los que viviremos. Lo que está en gris es lo que todavía no es. La LOCSE y la LOE están en negro porque son y fueron. La LOCE está en gris porque pudo haber sido pero no fue. Y la LOMCE quiere ser pero no sabemos. Pero aún así nos afecta porque nos preocupa y nos afecta. Con lo cual, a partir de esta intención de ver dónde estamos y hacia dónde vamos, pensamos con los compañeros en tratar básicamente 3 ejes que ya están en la descripción de la mesa redonda en el programa. ¿Cuáles son las funciones de las EOIs? Las expectativas y las realidades. ¿Cuál es el rol de los equipos directivos? ¿Cuáles son los roles de los equipos directivos? ¿Qué formación deben recibir o deberían recibir los equipos directivos? ¿Y cuáles son las relaciones con los gobiernos? No sabía, aquí se tenía que poner consejerías, comunidades, MEC, etcétera. Decidimos poner gobiernos. La idea es de que a partir de lo que surja de esta mesa de los 3 ponentes y además de lo que surja de vuestra participación, podamos de alguna manera marcar una hoja de ruta que nos lleve hasta el próximo congreso dentro de 2 años y que ayude a la federación un poco a saber cómo gestionar todas las cuestiones que pueden influirnos en los próximos años. Empezaré pues dando primero la palabra a Emilio Alzueta, que se comprometió que en 10 minutos aproximadamente problematizaría sobre las funciones de las EOIs, las expectativas y las realidades. Emilio, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias tanto al comité organizador como al comité científico del Congreso. Como veis, Neus, siguiendo el liderazgo pedagógico, me tiene completamente atado en 10 minutos y es complicado hacer esto, así que voy a dedicarme simplemente a tratar 3 ideas motrices que tenéis ahí. La primera es que las escuelas de idiomas actualmente tenemos encima de la mesa una serie de temas candentes que no son realmente diferentes a los que teníamos en Pamplona y a los que hemos tenido en los últimos años. He destacado sobre todo 4. El primero es el reto y las incertidumbres en torno a la aplicación y al desarrollo de la LOMCE. La única diferencia es que todo parece más cercano, aunque en este país no se sabe nunca lo que va a ocurrir con las leyes de educación. Cuando cambia el partido político del gobierno puede cambiar todo, pero ahora mismo parece todo mucho más cercano. Algunos aspectos vitales, tales como los que ha insinuado Neus en la primera diapositiva, como el cambio de la terminología de los niveles, que son realmente aspectos muy, muy importantes. Ya nos parecen casi como batallas perdidas, según lo que apareció ayer en la reunión de la Federación. Por otra parte, en un aspecto positivo, la LOMCE apuntala a los niveles C y, si habéis visto el proyecto de decreto de currículum, creo que las alteraciones o las novedades o la adaptación curricular que presenta incluye aspectos que a mí me parecen muy interesantes.
Incluye, porque un currículo no es solamente hablar de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, un currículo es una arquitectura y la arquitectura en sí misma es un mensaje. Y la manera en cómo estos elementos están enlazados en esta propuesta curricular, en donde tanto los objetivos como los contenidos se van hilvanando no de una manera genérica, sino por destrezas, me parece una propuesta interesante y que es fácilmente adaptable o desarrollable en los currículos que tenemos en las comunidades autónomas. Por otro lado, este proyecto de Real Decreto parece instaurar la continuación de la diferenciación del número de cursos para los niveles B en las distintas comunidades. Algo que, según la encuesta que se realizó por parte de la Federación hace 3 años entre un gran número de profesores de escuelas de idiomas de España, parecía que se veía como algo que sería deseable cambiar. Yo creo que obviamente no es momento de mirar atrás críticamente porque ya no tiene remedio, pero tal vez la reflexión es que los errores se pagan, ¿no? Y creo que esta dispersión, ¿no?, de número de cursos respecto a los niveles B es un error que surge, a mi parecer, de un error fundamental que se cometió en su momento cuando se acometió la reforma con la LOCE y la LOE, que básicamente se puede resumir en tratar de adaptar los niveles de la escuela de idioma al marco y no los niveles de marco a los niveles de la escuela de idiomas. Es decir, los niveles de la escuela de idioma era lo que era y habría que haber dicho, bueno, ¿dónde está la posición de estos niveles con respecto al marco en lugar de tratar de cambiar, ¿no? Es decir, estar donde nosotros estábamos y no viceversa. En cuanto a los niveles C, el nivel C1 está instaurado ya en prácticamente todas las comunidades, el nivel C2 está ya instalado en un par de ellas. Sabemos lo importante que son para nosotros, lo importante que es para la calidad de nuestra oferta. Queda exigir que se implanten en los términos que esboza el borrador del Real Decreto. Está hablando de 3-4 años, lo deja así abierto, no sabemos cuál es exactamente la motivación de fondo, sino tal vez para compensar la duración variable también de los niveles B. 3-4 años para C1 y C2. Ahora mismo el paradigma es un año, algo que desde el punto de vista económico es muy viable, muy bonito, pero desde el punto de vista del aprendizaje es un auténtico problema. Este modelo de 3-4 años implica, por supuesto, grandes problemas de viabilidad en época de crisis. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se va a aplicar? Queda por ver también qué consecuencias van a tener los niveles C en términos de certificación. La certificación supone un enorme trabajo. En algunas comunidades está suponiendo un volumen de trabajo que incide en el calendario, que incide en la vida diaria del profesor. Obviamente somos centros certificadores, pero el equilibrio es muy importante y a medida que aumentamos los niveles, aumenta también el volumen de certificación. Y queda por último ver si entendemos cabalmente que los niveles C no solamente significan un aumento de la dificultad con respecto a los niveles B, sino también una diferenciación de procesos cognitivos. Que esto es algo muy importante. El otro día me congratulé de ver en la charla que dieron Neus y Maite acerca de los exámenes de C1 en Cataluña, cómo esto se había tenido en cuenta, por ejemplo, en la tipología de ciertas tareas, pero es algo que no se está teniendo en cuenta en general y me parece un problema. Por último, en relación con la calidad de la certificación, obviamente es un proceso en el que se ha avanzado ininterrumpidamente a lo largo de los años, pero se ha avanzado de manera desigual. Hay comunidades que tienen un nivel de funcionamiento con la certificación muy distinta a otras. Por ejemplo, en Andalucía, de donde yo vengo, no hay pilotaje. La comisión que se encarga de la certificación es elegida de una manera muy poco clara, de una manera sumamente improvisada, según una formación clara. Yo creo que es muy importante establecer, buscando un poquito ese arte de lo posible, que al fin y al cabo significa la política, ¿no? Y no tal vez enroscándose en utopías como una comisión certificadora central, que probablemente no sea en absoluto viable, pero sí que creo que es viable establecer un protocolo con una base legislativa, con un lenguaje legislativo, de qué mínimos tiene que cumplir las comisiones de certificaciones y la implantación de la certificación en las distintas comunidades. Esto creo que es muy importante. El segundo punto me ha sido sugerido por un recuerdo. Hace aproximadamente 10 años, en el Congreso Nacional de Ronda, yo moderaba una mesa redonda como esta.
Y este era el momento, justamente cuando estaba teniendo lugar todo el proceso de la reforma, del comienzo de la reforma, con la LOCE, que luego culminó en la LOE, y era un momento de una gran efervescencia, de una gran ilusión por parte del profesorado, por parte de las escuelas. Los congresos nacionales mantienen una continuidad, una fidelidad, ¿de acuerdo? Pero no son toda la realidad de las escuelas de idiomas en España. La realidad de las escuelas de idiomas en España está hecha de todos los profesores y a pie de escuela, ¿no? Entonces, esa efervescencia que había entonces no la hay ahora. Ciertamente no la hay ahora. Y creo realmente creo notar, y así entronco un poquito con esta imagen, ¿no?, de lo que hay debajo de las aguas, quiero notar en general un clima en muchas escuelas de cansancio y de incertidumbre, ¿no? De cansancio y de incertidumbre que se genera por los cambios permanentes y la confusión permanente desde el punto de vista de la nomenclatura, desde el punto de vista de la legislación que hemos tenido en los últimos años. Creo realmente, como dije antes, que los errores se pagan. El error de la nomenclatura que incluye la LOMCE lo vamos a pagar. Tenemos que explicar las cosas a los claustros, tenemos que explicar, como cargos directivos, tenemos que explicar las cosas a el público, y ahora tenemos que explicar, por ejemplo, en comunidades que tienen 6 años para llegar al B2, que a lo que esta persona va a alcanzar se llama nivel intermedio. Y esto es difícil explicarlo. ¿Vale? Entonces, dentro de ese entorno y de ese clima, creo que es importante el que nos aferremos a un sentido de identidad como escuelas que va más allá del cambio permanente al que nos enfrentamos debido a las veleidades políticas y debido a la estructura del sistema educativo en España, que está hecho del cambio permanente un poco a la deriva, ¿no? Y esta identidad pasa por una serie de principios que entroncan mucho con la ponencia de Francesc anteriormente. Principio de calidad docente, certificadora y de gestión. Principio de sinergia y colaboración entre escuelas y comunidades. Principio de flexibilidad, tanto en la oferta como en la manera en que podemos aprovechar los resquicios que nos van ofreciendo las distintas legislaciones para hacer lo que tenemos que hacer. Y este tipo de cosas están en nuestras manos. Y el cuarto, yo lo llamaría un principio de una vocación educadora integral, que nos distingue de academias eficaces para la preparación de exámenes, aunque sea de exámenes de certificación. Y esto a mí me parece sumamente importante, y en el pequeño vídeo que estábamos viendo antes del sistema educativo mexicano, una de las profesoras no hablaba solamente de resultados, hablaba también de desarrollo personal, ¿no? Y este es un factor que es muy importante. Una cosa es que los centros tengan una política de accountability, es decir, de dar cuentas, y otra cosa es que este dar cuentas sea puramente cuantificable en términos de resultados académicos de certificación. ¿De acuerdo? Entonces yo haría una reflexión de que nuestra actividad es una actividad que es un continuo, una actividad que empieza por el diseño curricular, y no hablo solamente del currículum, hablo del diseño curricular en todos sus niveles, del currículum, de las programaciones de aulas que tienen que estar perfectamente articuladas, luego de la enseñanza-aprendizaje y luego de la evaluación-certificación. Es un continuo y todos los elementos tienen que funcionar bien y se tienen que retroalimentar. Si los exámenes de certificación están hechos de una manera que es excesivamente limitada, lo que muchas veces se genera es que la enseñanza se convierte en una preparación para las pruebas de certificación. Y la enseñanza como preparación para las pruebas de certificación está perdiendo elementos de riqueza que son característicos de nuestras escuelas y de nuestros centros. Son elementos culturales, elementos creativos, elementos de desarrollo humano e intelectual. Tenemos la enorme suerte de enseñar una lengua. Y la lengua no solamente es un instrumento utilitario que te permite alcanzar un buen trabajo o tener mejores perspectivas educativas o personales. Los árabes, si hay aquí algún profesor de árabe, caracterizan o definen al ser humano como hawayan an-natiq, el animal que habla, porque la lengua es lo que nos caracteriza y nos diferencia del resto de los animales. La lengua está ligada al pensamiento y a través de ese nexo que es la lengua se nos ofrece una maravillosa oportunidad de facilitar el crecimiento personal, humano, intelectual, estético, moral de los alumnos y de nosotros.
Y si eso está en el centro, entonces se genera una política de responsabilidad del centro, que no solamente depende de la certificación, sino depende también del grado de satisfacción de los alumnos, del grado de gestión, del grado de cohesión y sinergia, etcétera, 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 que es un poco la línea en la que hablaba Francesc, pero desde un punto de vista no solamente cuantitativo, sino de un punto de vista humano, de que el alumno que entra en la escuela sale diferente. Y esto es todo lo que tenía que decir. Tiene la palabra Gemma Verdés, que tratará cuestiones relativas a los equipos directivos. Bueno, otra vez aquí. A mí me cuesta esto, ¿eh? No tengo la fluidez y la contundencia que tiene mi compañero, pero bueno. Antes de todo decir que, bueno, yo estoy aquí y los 44 profesores de Cataluña, que tienen más experiencia que yo, porque yo apenas hace 8 meses que estoy dirigiendo este centro, podrían haber estado aquí y hablar mucho más, con mucha más experiencia, muchos más datos, pero Neus me dijo, como anfitriones, te ha tocado, pues bueno, pues aquí estoy. Otra cosa que quería decir, así como para captar la benevolencia del público, era que yo he estado en las dos ponencias de Alberto del Pozo y de Francesc Padró, y claro, yo es que me los creo mucho, entonces muchas cosas de las que voy a decir a lo mejor os van a sonar y están en clara sintonía con lo que ellos han presentado. Bueno, el papel de las direcciones. Yo voy a bajar un poco más a nivel de centro, en casa, ¿no? Para mí, el decreto de autonomía pues, significó la posibilidad de tener una herramienta para intervenir en la mejora de los centros y lo que creo que tenemos que tener todos muy presente es la importancia de mantener esta autonomía, de creérnosla, de ejercerla y de creernos que sirve para algo, que sirve para mejorar los centros. Y que los directivos en general nos sintamos capaces de comunicar lo que vamos a hacer, lo que creemos que, cómo podemos mejorar los centros, etcétera, a nuestros claustros y a la administración, creyéndonos que somos realmente unos entes con cierto grado, bastante, cada vez más, de autonomía. Y de mantener estos límites, porque claro, tenemos diferentes inercias, ¿no? Por ejemplo, las inercias de los agentes sociales. Es muy difícil, y esto bueno, lo voy a decir muy claramente, los sindicatos están, por ejemplo, muy en contra de algunas de las medidas que se nos ha dotado para ejercer esta autonomía. Por ejemplo, la selección del profesorado sustituto, de la que os habló Alberto del Pozo, y que este año empezamos a poderla hacer en el curso 15-16. Bueno, pues los sindicatos por ejemplo, nos ha llegado una carta donde se nos pedía a los directores que no la ejerciéramos, que no escogiéramos a los sustitutos de esta manera, porque la acumulación de experiencia era el baremo más objetivo. Y que esto de que podamos hacer entrevistas y seleccionar, pues entroncaba con una línea de escuela privada o de empresa privada. Para mí, mantener la calidad de los docentes, ¿no? Que es el puntal de las enseñanzas de la escuela en general y de las escuelas de idiomas, no es criterio de empresa privada, es criterio de respeto a fondos públicos, porque estamos trabajando con fondos públicos. Y creo que no debemos renunciar a ello y además a ejercerlo con convicción, ¿eh? Porque a veces, claro, cuando tienes que seleccionar a alguien, bueno, pues tienes que no seleccionar a otro alguien y esto no gusta a nadie y te lo pasas mal y nosotros es verdad que no estamos acostumbrados a esta cultura, pero si nos lo creemos y lo hacemos, pues seguramente va a revertir en la mejora. El proyecto de dirección, que es el segundo punto que tenía aquí, pues es un poco como os contó Alberto, pues nuestra piedra angular. Una vez el director presenta un proyecto y está aceptado, pues es la línea que se va a seguir para gestionar el centro. Por ejemplo, el hecho de tener que hacer una diagnosis, yo acabo de hacer uno, ¿no? Pues te permite analizar todos los datos del centro y detectar áreas de mejora, cosas que no van bien
pero sobre todo cosas que sí van bien, porque esto también tendemos muchas veces a decir todo lo que no va bien, que tenemos que mejorar, y en cambio no nos damos cuenta que existen muchas buenas prácticas dentro de los centros que son exportables, que pueden ser buenas prácticas de referencias internas o externas a otros centros. Estar atento a las iniciativas que puedan salir de pequeños grupos de profesorado y promocionarlas, implementarlas, darles support, darles apoyo. Entonces, después establecer objetivos estratégicos, otros objetivos operativos para concretizar y actividades que cada año puedan realmente estar encaminadas a conseguir estos objetivos estratégicos. Por ejemplo, no sé, para daros un ejemplo, yo tengo la sensación, hemos ido a un par de conferencias de dinamización de claustros, estaban llenas de directivos, llenas de profesores, tenemos un poco de problemas con los claustros, ¿no? Son aburridos, son lentos, son muy informativos. Bueno, pues estos días hemos estado ya hablando qué podemos hacer, es un área de mejora, cómo vamos a hacer que los claustros funcionen mejor, sean más participativos, no sé. ¿Qué pasa? Nosotros durante nos pasamos los directivos llenando aplicativos de todos tipos y muchas veces lo que vemos es que nos falta este tiempo para, lo que decía Francesc, para ejercer el liderazgo pedagógico. Pero bueno, si te gusta, y a mí personalmente me gusta mucho esta parte, pues encuentres el tiempo. Yo creo que no debemos olvidar nunca que somos líderes bueno, líderes es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, de profesores y para los alumnos. Entonces, los márgenes de actuación. Las direcciones creo que tenemos que tener estabilidad de navegar entre lo que es legal, lo que es posible, aunque no esté legislado, que hay muchas cosas, y tener esta capacidad de buscar rendijas, esclechas es rendijas, ¿no? Queda bien la traducción, con tenacidad y con creatividad. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Esto no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer. Es que, ¿dónde lo dice que no se puede hacer? Bueno, pues lo hacemos, pero si lo hacéis, vigilad, porque claro, resulta que a lo mejor choca con otra ley. Bueno, pues esta capacidad que a mí personalmente me enseñó mucho Terencio, no sé dónde está, él la tiene muy desarrollada, pues yo creo que la tenemos que utilizar, esta capacidad de ir navegando y saltando obstáculos y a veces no saltando, sí, pasando por debajo, ¿no? Que también está bien. Pero también tenemos que jugar con las actitudes refractarias, porque las hay, en los claustros, ¿no? La confortabilidad del profesorado no puede ser nunca el factor básico de organización de un centro, ni la confortabilidad del profesorado ni de la dirección. Pero es verdad que cuando tenemos que implementar medidas tienen que ser sostenibles, tienen que poderse mantener en el tiempo, que no creen ansiedad o un conflicto desmesurado en los centros, porque entonces a veces no podemos trabajar de esta manera. Tampoco cuando yo tengo un poco de tendencia a empezar 50.000 proyectos. Estos proyectos, cuando empiezas uno, tienes que a lo mejor renunciar a otro, porque entonces no puedes sobreponerse uno a otro. Y una línea de actuación supondrá indefectivamente minimizar otra. Pero bueno, la posibilidad de participar y realmente mojarse en la descripción de perfiles, que es una herramienta que tenemos ahora, en la selección del profesorado sustituto, en la adaptación de modalidades. Ahora nosotros tenemos los intensivos, semipresenciales, extensivos normales. Cursos por habilidades, como decía mi compañero, se contemplan en el Real Decreto, incluso de los niveles B1, B2, C1 y C2, que podemos trabajar por cursos, por actividades, dicen ellos. ¿Por qué no? Entonces, intentar programar según las necesidades que tú has detectado en tu área, en tu centro, etc. Bueno, ¿y qué papel podemos hacer las direcciones? Sobre todo las direcciones conjuntamente, ¿no? Consorciadas. Nosotros tenemos una asociación que por resolución está, a la Junta de Directores, que está regulada, pero además los directores de Cataluña, como ya sabéis que en Cataluña la tradición de asociarse es bastante antigua y tiene mucha tradición, pues nosotros nos encontramos y sobre datos, ahora estamos intentando, cuando termine el congreso nos vamos a poner más, porque ahora hemos estado un poco enfainados. Pero vamos a recoger datos y con estos datos intentar trabajar
yo digo siempre que con la administración se puede trabajar con la administración o contra la administración. Sin la administración no podemos trabajar. Por lo tanto, si tenemos que trabajar con o contra, a veces, ¿no?, pues tenemos que tener datos y herramientas que estén basadas en evidencias, ¿no? No podemos, porque las impresiones a veces son peligrosas, ¿no? Estas cosas que decimos. El CNI es muy fácil, este año han suspendido mucha gente. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Después, trabajar con indicadores, es el punto 3 de la evaluación de centro, precisos, medibles, cuantitativamente sí, pero también que tengan calidad, que sean relevantes, que sean comparables con los de otros centros, que sean perdurables, que no sea muy complicado recogerlos, porque a veces también nos metemos en berenjenales y en acciones que no son sostenibles. Y de diferentes maneras, ¿no?, que midan recursos, que midan el contexto, qué tipo de alumnado tenemos, qué características tiene, qué comportamientos tiene, y también de procesos, analizar absentismo, fidelización del alumnado, tasa de promoción, tasa de éxito. Todos estos datos que a veces parecen que nos molestan un poco, pero que si no los tenemos realmente no podemos trabajar con seriedad y con credibilidad, ¿no? Bueno, y finalmente, el desarrollo profesional de los docentes como eje estratégico para una dirección centrada en el alumno, es un poco basado en lo que yo ya oí en una conferencia de Francesc Padró en la Asociación de Profesores de Direcciones AXIA, y me lo creí mucho, ¿no? Yo creo que trabajar en la definición de perfiles del profesorado, en la acogida del profesorado novel, en la formación inicial, estar allí con las universidades definiendo cómo queremos que sean nuestros profesores y trabajar con ellas para el periodo de prácticas, de mentoría, etcétera, etcétera. Pues bueno, son herramientas, acciones que tenemos a nuestra disposición y debemos ejercer para que todo el trabajo de las direcciones se centre en el alumno. Yo siempre digo, es verdad que primus inter pares no es exactamente la definición, no creo que un directivo tenga que ser el mejor profesor, pero yo siempre digo que un directivo tiene que está muy bien que sea aún el directivo, no sé hasta cuándo va a durar, un profesor. O sea, el primer requisito para ser director o directivo es ser profesor. Porque un buen profesor no necesariamente es un buen directivo, pero yo creo que todos los buenos directivos son buenos profesores. Bueno, a lo mejor es un poco pretencioso, pero mi experiencia me ha hecho llegar a esta conclusión. Porque si disfrutan la enseñanza, si creen sus alumnos, si tiene altas expectativas de lo que va a poder aprender el alumnado y se mete de cabeza en la formación y en claro, la pieza clave, el profesorado, ¿no? Porque a veces pensamos que la experiencia que tiene un alumno en las EOIs es muy diferente que la que tiene en un centro de enseñanza secundaria. Cuando llega un alumno a las EOIs, tiene un profesor. Y si este profesor le gusta, funciona, le enseña, está contento, su experiencia es buena, pues la experiencia con la EOI va a ser buena. Pero si no, no lo va a ser. Y claro, es muy importante lo que pasa en cada aula, en cada aula y que, como decía, bueno, antes hablamos con Neus de invitar a Valerie Hannon, que ha investigado mucho sobre la mejora de la enseñanza y la pedagogía, y ella decía, las aulas tienen que ser transparentes, ¿no? Las paredes de las aulas tienen que ser transparentes. Esta reticencia que a veces hemos tenido a que nadie entre en nuestra aula para que nuestro taifa se mantenga, yo aquí me siento seguro, pues esta posibilidad de entrar, salir, no para juzgar, sino para aprender un poco todos de todos, va a ser la piedra de toque. Y finalmente, el centro en su entorno, dinamizar los centros como valor añadido en el entorno, ¿no? Aquí tenemos, no sé, por ejemplo, nuestro barrio, un barrio muy complejo, pero riquísimo en posibilidades, y estamos planteando cómo podemos ser alguien, una institución no cerrada en nosotros mismos, sino abierta al resto del barrio. ¿Qué podemos hacer por el barrio y qué puede hacer el barrio por nosotros? Y bueno, solo una cosita quería decir. Ayer estaba mirando, ayer no, porque hace 3 días que no estoy en casa, hace 4 días vi una biografía de Olof Palme
Y bueno, me gustó mucho porque es un personaje muy complejo, pero muy interesante. Y él decía una frase que decía: los prejuicios no vienen de las grandes ideas execrables, los prejuicios vienen de las pequeñas miserias que brotan en la vida cotidiana. Él lo decía por el racismo, ¿no? Y a veces pienso que en nuestro caso se podría aplicar diciendo que a menudo es más fácil luchar contra la oposición feroz orquestada desde los aparatos del Estado o de los estados o de las autoridades, que contra el miedo y la mediocridad y el amodorramiento, esta palabra creo que es la correcta, de nuestra pequeña cotidianidad, ¿no? Cotidianidad. Luchar contra este amodorramiento es más difícil que luchar a veces contra una ley, un real decreto, lo que sea. O sea que es aquí donde yo creo que podemos hacer nosotros las direcciones y, por supuesto, los claustros. Gracias. Tiene la palabra José Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi diapositiva me la han cambiado. Neus no lo sabe, pero me la han cambiado. Era una pequeña X, se ha convertido en otra cosa. Lo siento. Cuestiones de la técnica, no pasa nada. Me propusieron venir a la mesa y me adjudicaron un tema que es sin duda el más feo. Probablemente, ¿Es el tuyo? ya lo sé, probablemente lo hicieron porque como procedo de una comunidad, Madrid, en la cual pasan las cosas que pasan, pues a lo mejor para que pusiera un poco de picante, ¿no? Ya te cuenta, ¿eh? Ya sé qué cuenta. Pero bueno, yo en todo caso quise ser un poquito más serio y abordar dos cuestiones. Una cuestión es cómo podemos medir las relaciones que tenemos con la Administración, y la otra cuestión es las relaciones con la Administración en sí mismas, ¿no? Para medir las relaciones que tenemos con la Administración me pareció un buen termómetro, un buen indicador, que nos fijáramos en qué pone la Administración a nuestra disposición y cómo lo hace a través de normas. Yo creo que ya ha pasado la época en la que creíamos que por no tener normas, por no tener muchas normas, pues no se iban a fijar en nosotros. Yo creo que estamos en una época completamente distinta, las escuelas oficiales de idiomas, y que nos interesa sobremanera tener normas, tener buenas normas, muchas normas, cuantas más mejor, y que sean normas de calidad. Luego, si me da tiempo, Neus, explico lo que me parece, mediante un ejemplo, que puede ser una norma de calidad, ¿no? Desde luego, claro, yo esto lo planteé también mediante la imagen que veis ahí reflejada. Es a mayor interés de la Administración por nosotros, pues nos va generando músculo normativo, ¿no? Y cuando el interés no es demasiado grande o el interés es prácticamente nulo, pues nos condena al raquitismo normativo, ¿no? En el año 81 empezamos con esta historia. Hay una ley de clasificación de las escuelas oficiales de idiomas, la ampliación de plantillas y demás, y bueno, hay un primer nivel que se desarrolla normativamente de forma pequeña pero suficiente, y un segundo nivel que se enuncia y que se condena a raquitismo normativo, ¿no? Es la forma de actuar de la Administración, el amor que siente la Administración hacia nosotros, pues reflejado en ese indicador. Podríamos repasar todas las leyes educativas, ¿no?, para ver cuál ha sido nuestra representación y qué se ha derivado de esas leyes educativas en cuanto a músculo, cuánto músculo nos han dado. Yo ya le decía a Neus antes que ya no quería hablar de mi tema, prefería hablar de cosas que escuché ayer y que he escuchado esta mañana, pero voy a intentar centrarme a pesar de todo.
Entre otras cosas, porque yo creo que también el mensaje que yo quiero trasladar es que no somos primos interpares, pero desde luego sí me atrevo a utilizar el término tropa. Hay que levantar la moral de la tropa. Yo he visto aquí en el Congreso pues, cosas muy interesantes y sobre todo lo que he visto es gente sumando todo el rato. Y sin embargo ayer acudí a una asamblea a última hora pues, en la cual se percibió otra cosa. Por cierto, yo tengo que hablar de las relaciones con la Administración y desde luego la mejor explicación de las relaciones con la Administración era acudir a la asamblea de ayer, porque ahí es cuando se expresaron de la mejor manera cuáles son nuestras relaciones con la Administración. Bueno, yo no repaso las normas que hemos tenido hasta ahora, pero para levantar un poco la moral de la tropa, lo que sí os puedo decir es que tengo la sensación de que el músculo normativo que hemos desarrollado está más fuerte que nunca. Esto, claro, antes del año 1999 no puede ser, porque en ese año se culmina el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, se incorporan con competencias educativas no universitarias las últimas 6 comunidades autónomas que quedaban, entre ellas Madrid, y a partir de ahí empiezan a generar normas. Pero el punto culminante, y ese lo conocemos todos, yo estoy diciendo obviedades, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? El punto culminante en el cual empezamos realmente a desarrollar músculo es 2001, cuando un impulso político del Consejo de Europa, el marco de referencia, pone el foco en lo que podemos significar también las escuelas oficiales de idiomas y los políticos parece que lo entienden. Aunque luego llega el 2006, se aprueba una ley basada en esa referencia y bueno, se complica con el 1629 porque nos dejan en el estado en el que todos conocemos. Pero ahí empezamos a desarrollar músculo normativo. Y ese músculo normativo lo podéis observar vosotros mismos simplemente acudiendo a cualquier búsqueda en vuestra comunidad autónoma para que os relacionen cuáles son las normas, los reglamentos que están dedicados a nuestras enseñanzas. Y ahí vamos viendo pues, cómo son nuestras relaciones. Si son unas relaciones más o menos buenas, pues tenemos unas normas bastante potentes, un músculo desarrollado. Si son unas relaciones un poco regulares, pues resulta que estamos condenados al raquitismo. Por ejemplo, nosotros en Madrid, raquitismo en cuanto a nivel C, ¿no? Hay una cosa también así muy significativa, y esto ya es un ejemplo, una anécdota, ¿no? En relación con medir las relaciones que tenemos con la Administración, y es el uso de los boletines oficiales de la comunidad. Todos estaréis muy acostumbrados a que se publiquen plantillas de los centros y que las plantillas de los centros publicadas en los boletines pues, sean una parrilla en la cual hay varias columnas. Una columna para puestos bilingües, una columna para la información de las vacantes que se producen y una columna que informa sobre cuál es el número de profesores que hay en cada centro y en cada idioma. Eso se publica en los boletines. Bueno, pues bien, la Administración refleja cuál es la relación que tiene con nosotros cuando, por ejemplo, como nos sucedió a nosotros en la Comunidad de Madrid, esa situación que era normal se ve perturbada hace 2 años y desaparece la columna sobre la información de cuáles son los profesores que hay en cada escuela por idioma. Nos ocultan información, no sé con qué objeto, pero es una realidad que se da. Yo contrasto esto, para hablar de relaciones con la Administración, con una página web, Educastur, en la cual hay una pequeñísima aplicación en la que te metes el código de centro
y te sale la información de la plantilla. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no?, de cosas que nos hacen medirla. Y pongo otro, ¿no?, y ese es en relación con la calidad de las normas. Todas las comunidades han procurado desarrollar órdenes de implantación de las enseñanzas, de evaluación, de certificación, pero claro, las que generan más músculo, las que tienen mejores relaciones con nosotros, las que nos creen más, desarrollan además otras cosas, desarrollan órdenes organizativas, desarrollan reglamentos orgánicos. Hacía unos días aquí se hablaba de eso, ¿no? Reglamentos orgánicos de las escuelas oficiales de idiomas. ¿Eso existe? Bueno, existe, sí, hay comunidades que los tienen. Han desarrollado ese músculo. A otras comunidades nos someten al raquitismo. Calidad de la norma. Se nos hizo partícipes en la Comunidad de Madrid de un debate muy cortito, pero interesante, en relación con la conveniencia de que determinadas cuestiones estuvieran reflejadas en normas cortitas, en instrucciones, que son normas, reglamentos, que se cambian de un año para otro. Porque así, a la vista de cómo se comportaban las normas con la realidad, podíamos ser capaces, sin demasiada dificultad, de corregir. Bueno, el argumento parece un argumento correcto, ¿no? Claro, ¿qué ocurre realmente cuando en esas normas están contenidos asuntos que son de capital importancia para el desarrollo profesional de un profesor? Pues ocurre lo que nos pasó a nosotros. En las instrucciones nosotros no tenemos reglamento orgánico de las escuelas oficiales de idiomas. En las instrucciones de las escuelas de idiomas teníamos un potente elemento que favorecía la formación de los profesores. Teníamos una descripción detallada de cómo debíamos actuar para obtener esa formación y una descripción de cuál era el número, la cuantía de formación que a lo largo de un curso escolar podíamos afrontar. Hace 2 años, para solicitar los permisos para acudir al Congreso de Pamplona, apelamos a esas instrucciones, que eran nuestras instrucciones, entre otras cosas. Y al año siguiente, eso desapareció de las instrucciones. Un reglamento orgánico que se aprueba a través de una norma, ¿no?, de una orden probablemente, es de más largo recorrido. ¿Qué se quiere decir con eso? Pues se quiere decir que la Administración, si se siente cómoda con nosotros, pues apuesta a medio o largo plazo. Si desconfía de nosotros, pues nos lo vamos pensando año a año, ¿no? Bien, y ya para hablar en exclusiva de lo que son las relaciones en sí mismas, ¿no? Pilar, la presidenta de la Federación, le pregunté, ¿no?, cuando tenía que venir aquí, pues cómo veía ella esto de las relaciones con el Ministerio y demás. Y me dijo: José Manuel, esto depende de los equipos y las personas. Y aquí es donde yo pues creo que tengo que especificar los otros puntos que veis ahí expresados. Vale, si vamos a fiarlo todo al arbitrio de las personas, pues vamos mal, porque la arbitrariedad va a hacer que en algunos casos las relaciones sean buenas. Felicidades a aquellos que las tenéis buenas, pero es una arbitrariedad. Y en otros casos, pues las relaciones directamente serán malas o muy malas. Con esa arbitrariedad se corta de una forma muy clara, y es obligando a la Administración a poner canales reglados, reglamentarios, reconocibles, en los cuales todos podamos participar, y los políticos lo tienen que saber. Yo les quiero lanzar ese mensaje a los políticos. Por cierto, lo último, un director en su trabajo ordinario
está relacionado muy a menudo con un jefe de servicio. Por encima, un subdirector. Por encima, un director general. El siguiente escalón es un viceconsejero, una viceconsejera. Son 4, a lo sumo 5 peldañitos. Estamos súper cerca. No deberíamos estar tan lejos. Muchas gracias a los tres. He tomado muchísimas notas. Voy a hacer un muy breve resumen y os voy a dar la palabra otra vez por si queréis aclarar, comentar o tratar algún otro tema. Hemos empezado con... Hemos identificado, los tres ponentes han identificado tensiones entre lo general y lo concreto, lo filosófico y lo práctico. Tanto los tres yo creo que han ilustrado esta tensión y esta tensión se ilustra con un término que ha mencionado Emilio, el arte de lo posible, la viabilidad, cómo vincular lo general a lo concreto, lo filosófico con lo práctico. Emilio ha hablado de efervescencia, también se ha hablado de confortabilidad y la moral de la tropa, y que va vinculada, yo creo, con algo que ha dicho Gemma, que es que nos tenemos que creer los equipos directivos lo que hacemos, pero también los profesores tienen que creerse lo que hacen, y se ha hablado también de conflicto. Y esto va vinculado con lo que es la identidad, si nos creemos, si estamos en conflicto, cómo gestionamos estos conflictos. Emilio ha orientado su participación hacia proyectarnos hacia dónde vamos. Gemma ha trabajado muy a fondo cómo crecer desde dentro, en el centro, y yo creo que José Manuel ha puesto el acento en la tensión también que hay entre la importancia de que las personas cuenten. Es verdad, yo estoy de acuerdo con Pilar, las personas cuentan, pero también estoy de acuerdo con una posible lectura de que las personas cuenten, es que si no hay nada escrito, la arbitrariedad se produce y tampoco conviene. Hemos hablado de equilibrio, de un fluir, de un continuum, de no fiarnos en exceso de la nomenclatura, porque la nomenclatura es donde nos ha llevado donde estamos en los últimos 20 años, tanto cambiar de nombre. Nos hemos quejado otra vez de lo largos que son los currículums y que a veces ponen el acento donde no toca. También hemos hablado del punto de inflexión del 2001, que es cierto, que de hecho, entonces si miramos para atrás del 2001 al 2015 hay poco tiempo. Y que, para finalizar, que la Administración habla por escrito. Esto es los que hemos estado en la Administración de alguna manera u otra, somos muy conscientes. La Administración habla por escrito. El problema es el tipo de norma que utiliza para hablar por escrito, los usos que hace de esta norma y si esta norma tiene voluntad de ser norma a largo plazo o a corto plazo. Yo no sé si creéis que ha surgido algún otro tema que queramos sacar. Y yo quizá para no monopolizar lo que ha dicho Emilio, a mí me ha gustado mucho, Emilio, los principios que tú has marcado como proyección de continuidad y de futuro. La calidad, la sinergia, la flexibilidad y la vocación educativa integral. Y a mí me parece que esto podría servir para volver a redescubrirnos y porque de hecho la calidad, la flexibilidad, la sinergia y la vocación educativa integral es lo que hemos visto en el programa, yo creo, y que no es lo que vimos ayer en la asamblea, que nos deprimimos un poco. Con lo cual yo no sé si Gemma o Emilio o José Manuel quisieran intervenir entre ellos antes de pasaros la palabra a vosotros. Yo tal vez se me ocurre un par de comentarios. Primero, con respecto a lo que estaba comentando José Manuel, esta cuestión del músculo, ¿no? Que es una buena metáfora. Como todas las metáforas, sin embargo, a veces es un poco parcial, ¿no? Porque si vas al gimnasio a desarrollar músculo, ¿no? Pero el instructor que te toca no tiene ni idea, ¿no? Entonces acabas desarrollando un músculo una vez aquí, el otro aquí, el otro allí, el otro allí, ¿no?
Entonces, realmente no siempre el volumen de legislación genera músculo, sino la calidad de la legislación y la estabilidad de la legislación genera músculo, ¿no? Entonces, esta vez esa es un poquito una salvedad, ¿no? Y luego, otra cuestión también, un poquito referente, por abundar en algo que dije antes, ¿no? Cuando hablaba de esta sensación, José Manuel hablaba de la moral de la tropa, ¿no? De esta sensación un poquito de desánimo y de confusión, yo creo que, de nuevo, yendo hacia, digamos, a lo que es la plataforma de la práctica normal del profesorado, cuando hablamos de certificación y hablamos de nuestra labor docente, la cuestión de la confusión con respecto a los niveles es muy importante ponerla encima de la mesa. Cuando empezó la reforma de las escuelas de idiomas, los niveles del marco parecían algo como escrito en piedra y con una garantía de fiabilidad absoluta, ¿no? Pero luego la pela es la pela, ¿no? Y el mercado, ¿no? El mercado hace que los niveles de pronto pues empiezan a hacer malabares, ¿no? Y entonces, si una empresa es potente, ¿no? Pues hago que mi certificado lo ponga donde yo quiero. Entonces, esto genera muchísima confusión que se añade a la dificultad. Yo estoy harto de asistir a reuniones de homologación de criterios, y seguro que Neus, que es la gran experta, ¿no? En esto, pues lo hace con gran precisión, pero en muchas comunidades no se hacen con gran precisión. Y la gente tiene unas ideas de cada nivel que son profundamente subjetivas. Es muy difícil los descriptores del marco traducirlos de una manera realmente operativa, flexible y espontánea en tu práctica y tener una clara visión de esto, ¿de acuerdo? Y si a esto se añade esta confusión de los niveles, ahora del nivel del marco con respecto al nivel del mercado que utilizan las nomenclaturas del marco, ¿no? Y a todo nuestro cambio de nomenclatura según las legislaciones, creo que esto añade aún más confusión, ¿no? Y creo que es algo que hay que tener en cuenta. No obstante, a pesar de las confusiones, sería conveniente, y en aras de nuevamente mejorar nuestra moral, sería conveniente que nos diéramos cuenta de que, a pesar de los pesares, y recordando lo que acabo de decir en relación con musculatura normativa, yo tendría que decir, como aquel candidato a secretario general del partido que decía: compañeros y compañeras, no estamos tan mal. Estamos probablemente mejor que nunca. Y desde luego hay una cosa que tenemos que reivindicar, porque eso es trabajo colectivo, es el trabajo de este colectivo. Y es que, independientemente de la confusión, que es cierta, no es lo mismo, no es lo mismo que el itinerario de la Escuela Oficial de Idiomas terminara en B2 a que el itinerario de la Escuela Oficial de Idiomas termine en C2. No es lo mismo. Yo sé que hay muchas comunidades que tienen desarrollados esos niveles C, pero permitidme la bromita, ¿no? Yo creo que son niveles C de baja intensidad, porque no estaban amparados en la finalización del itinerario. Ahora sí, y eso lo hemos hecho nosotros. Hemos permeado a la Administración y nos tenemos que valorar en relación con ese trabajo que hemos hecho. Yo creo que es un trabajo positivo. No, yo solo quería decir que un poco en la línea que he dicho antes, ¿no? Que el tema de la norma y de las leyes. Yo creo, actualmente, no sé, porque han pasado también diversos colores políticos, pero nos han quedado en Cataluña 3 decretos que están muy bien. O sea, los decretos están muy bien. Yo creo que están pensados por gente que realmente se creyó el tema de las autonomías de centros. Pero entonces, ayer mismo, en la cena, hablábamos con alguien, como está jubilado, pues ya podía hablar con más libertad, y él decía: sí, es que nosotros hicimos estos decretos, un compañero, Francesc Vidal, que es un inspector que también está jubilado, y yo, pero el problema es que quien los tiene que aplicar no se los cree. Por ejemplo, el de definición de perfiles. Yo insisto porque, claro, no es una cosa que nos toca bastante. Nos dicen que los centros podemos crear perfiles de profesorado. Vale, nosotros nos lo creemos, pensamos en perfiles y después resulta que no. Hay un catálogo que tiene que ser, además es muy restrictivo, porque quien tiene que aprobar
el tipo de perfil con que podremos jugar es una persona, y ayer me lo decía él mismo, que no se lo cree, no se cree. Claro, tenemos cargos intermedios en la Administración que tienen que aplicar la legislación, que aunque tengamos una legislación maravillosa, topamos constantemente con estas inercias. O, por ejemplo, hemos hablado mucho los directores de Cataluña. Existe todo un procedimiento para y me sabe mal hablar de ese tema porque es la parte desagradable de nuestra tarea, ¿no? Profesores que tienen graves problemas demostradísimos año tras año, que van saltando de un centro a otro y que los directores vamos haciendo pasos y que estos pasos quedan interrumpidos en una, y literalmente dicho así, porque el tiempo se nos echaba encima, empezaban los nombramientos y no hemos podido acabar el procedimiento y lo vuelves a tener nombrado en otro centro. Pues estas inercias de funcionamiento de la Administración son con las que nosotros yo creo que sí que podemos luchar, porque la ley ya está, pues entonces aprovechémosla y estiremos al máximo los límites que tiene, pero hagamos cumplirla, no solo por nosotros, sino por los que tienen que darnos alguna herramienta porque es verdad que todas no las tenemos nosotras, y que se lo crean, y si no, que cambien estos cargos intermedios por gente que realmente pueda creérsela y la pueda llevar a cabo, porque si no tenemos este problema, es el día a día de las direcciones, al menos, no sé, mis compañeros directores supongo que están de acuerdo, porque hemos llorado juntos muchas veces. Gracias, Gemma. Bien, tenéis la palabra vosotros ahora. Hay 2 micrófonos que podéis pedir y Cristina y Tere han pasado unos papelines por si alguien quiere hacer una intervención o una propuesta o una pregunta por escrito. Bueno, oral con los micrófonos. Uy, las preguntas son muy buenas, ¿eh? Este me parece que te gusta. Neus, ¿Qué? ¿pueden hacer una pregunta? Ah, sí. Espérate un momento que leemos. Uno por allí. Hola, trabajo en la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela, pero no la represento con esta pregunta. Hablo a título personal. De momento, como sabéis, vamos cada uno a la nuestra en distintas autonomías en muchos aspectos. Uno de ellos es la evaluación y la certificación. Entonces, en la autonomía en la que trabajo, Navarra, examinamos al alumnado libre en el nivel C1. Como somos de los pocos, nos comemos el marrón. Entonces, no sería cuestión de que cada uno, de que lo ofreciéramos todos y así repartamos el trabajo sucio. Perdona, no sé si lo he entendido. Porque ¿En no Navarra ofrecen? no todas las escuelas hacéis libres? En Navarra, las 3 escuelitas. Hacemos exámenes de nivel C1 y entonces examinamos a alumnos libres de toda España, islas incluidas. Vienen de Aragón, de Rioja, gracias valientes, también examináis. En Aragón parece que se van a animar solamente con los oficiales. En otras regiones. Entonces, yo comprendo todo. Es más, si pudiera, igual yo también disimulaba y ahora no estaría hablando por el micrófono y estaría disimulando. Pero, claro, eso no es el trabajo sucio, examinar a los libres. Decidme la verdad, es el trabajo sucio. Es lo que no queremos nadie, ni siquiera es docencia. Bueno, pues entonces, aquí hay muchos equipos directivos, ya sé que no todo lo que... ¿No sería cuestión de que nos repartiéramos el trabajo sucio? Gracias.
Yo la verdad es que no sé qué se puede contestar a esto. Me ha hecho gracia que he visto gente que aplaudía que hace 3 años que no hace libres, pero bueno, es la desgracia que tiene conocer el personal. Yo lo que quería comentar, han surgido 2 preguntas que se las he pasado a José Manuel porque las estábamos pasando por arriba y por abajo, y que es la pregunta fantástica, chupiguay, que hacemos siempre todos, que va vinculada a la pregunta que acabas de hacer tú. Es decir, por una parte, el tema de los libres, quién se los come y cómo se gestionan, y el mismo problema que tenéis en Navarra lo ha tenido durante unos cuantos años Lleida, donde están las señoras de Lleida, porque los alumnos de la franja se iban a Lleida porque creían que los exámenes eran no más fáciles, pero previsibles, es decir, sabían dónde iban. Y después también podríamos hablar aquí de cuántos de aquí han ido a examinarse de catalán a Valencia, porque es otra historia chiripitifláutica. Con lo cual, yo creo que todo es cuestión de... yo me apoyo en José Manuel, que ayer nos discutimos mucho rato, pero es que no hay mal que dure 100 años y tenemos que ser un poco más positivos. Yo creo que tu planteamiento, poco a poco, estoy hablando de poco tiempo, pero igual son 3 años, se irá muriendo, porque en paralelo a lo que os ocurre a vosotros y a la legalización del C1 y C2, legalización en el sentido que lo planteaba José Manuel, también hay un movimiento en toda España acerca de qué certificado vale y qué certificado no vale y para qué, y entonces aquí, al hilo de este tema, toco las preguntas sobre la internalización, el valor de los certificados de distintas instituciones europeas e internacionales, etcétera, etcétera. Tenemos la suerte que no estamos solos. Otra vez, a mí también me ha pillado José Manuel para ser un poco positiva. Las universidades españolas se han puesto las pilas y esto es bueno para nosotros. Es bueno que ACLES esté trabajando tanto y es bueno que estén aprendiendo a hacer exámenes, aprendiendo a saber qué quiere decir validez, qué quiere decir fiabilidad, qué quiere decir hablar de una nota de corte. Esto lo están aprendiendo. En Andalucía están trabajando mucho, en Valencia están trabajando mucho y ahí en Cataluña están trabajando mucho. ¿Y qué pasará? Que en Valencia ya ha salido, y yo creo que en Andalucía, si no ha salido, está a punto de salir, decretos conjuntamente entre Departamento de Educación o Consejería de Educación y universidades con listas de los certificados que se reconocen. A nivel, ya lo sé, estamos a nivel español, pero por algún sitio se empieza, que no estábamos aquí todavía. En Cataluña saldrá pronto, ya está en el horno. Y poquito a poco la gente sabrá de qué va. Y hay otra cuestión que ya salió en Pamplona. No lo podemos hacer todo y que cada palo aguante su vela. Es decir, no queramos hacer todos los certificados. Hay trabajo para todo el mundo. No, es imposible que podamos hacer todos los libres que el mundo nos daría. Entonces, es verdad, tenemos que cuadrar el problema de que queremos hacerlo todo porque los exámenes de Cambridge valen. Porque no pueden no valer. Entonces, si poco a poco la gente se va educando más, lo que en inglés llamamos literacy, es poco a poco. Paciencia, paciencia. No vendrá un policía y dirá, a usted le multo porque su examen es feo. O a usted le multo porque de las 3 preguntas de multiple choice había una que era tonta. Esto no sucederá. Yo creo que tenemos que... Pensemos que en Valencia todo está a mejoría. Ya no digo más. En las otras preguntas las paso. ¿Quieres empezar tú, Gemma? Bueno, hay multitud de preguntas escritas. Una pregunta dice, me gustaría saber quién se prevé que impartirá el nivel C2, nativos o no. Esta es buena, Obviamente estas son decisiones que no son centralizadas, ¿no? Pero yo como comentario diría que la implantación de los niveles C supone, si se quiere hacer bien, un esfuerzo orgánico de formación y un esfuerzo orgánico también de organización en el centro. Conozco centros en donde el profesor que imparte el nivel C pues es el que nadie lo quiere y entonces le toca al que viene, ¿no? Y esto es una falta de responsabilidad importante que creo que debe valorarse, ¿de acuerdo? Debe haber una formación, debe haber una
visión organizativa, y luego el hecho de que sea nativo o no sea nativo no es necesariamente una garantía. Yo creo que es más importante, obviamente tiene que tener un buen dominio y una buena pronunciación de la lengua, pero es mucho más importante que él mismo en su persona domine todos los aspectos cognitivos que precisa el C1. Esto es mucho más importante que sea nativo que no sea nativo. La siguiente pregunta es una pregunta bastante larga y de tipo un tanto filosófico. Dice, admitiendo que el interés público de nuestra labor y la dignificación de la profesión nos empujan a una mejora u optimización permanente que todo profesor debe sentir, ¿por qué jamás se plantea la pregunta de qué tipo de sociedad, qué modelo de convivencia política va a contribuir a esa excelencia y de qué excelencia se habla? Estamos hablando, yo pido la ayuda de Joan Ramon aquí. Yo pienso que en una democracia hay siempre una doble dirección, ¿no? Por un lado hay una contribución al bien común, a la sociedad, a través de tu voto, a través de tu participación ciudadana. Por otra parte está el hacer bien lo que tú puedes hacer donde estás, en tu trabajo, en tu organización, en tu institución. Contribuir a esta excelencia de la sociedad es hacerlo desde donde tú estás. Si esperas a que la sociedad haya cambiado para tú cambiar, entonces no cambia nunca nada. Hace poco he estado en Gambia, en África, donde colaboro con una ONG que está haciendo una escuela allí. ¿De acuerdo? Y si viajáis a un país como este, y os daréis cuenta, y nos daremos cuenta de lo que tenemos aquí, ¿no? Y el modelo de sociedad que tenemos aquí, por muchos defectos que tenga, lo que nos permite hacer y lo que nos permite hacer en nuestros centros es inmenso, ¿no? Hay una para Gemma Verdés y luego hay una... Quiere Joan Ramon por alusiones. Pero por alusiones, Joan Ramon. Brevedad. Ya nos conocemos. Es lo que tiene. No. Com va ser el Ravento? Sí. Cojo el reto. Y además, por una reflexión que ha hecho Ramón Pedros antes, cuando ha acabado, dice, ¿quién evalúa al evaluador? ¿No? Creo que ha sido. Y ha dejado la pregunta que va a ser el debate futuro. Y yo he estado reflexionando sobre este tema. Y esto es un círculo. Es decir, el evaluador, en última instancia del evaluador, no acaba siendo el político, que es el que da las instrucciones, el que hace las normas y el que acaba teniendo que pasar por las urnas al cabo de 4 años para ver si lo que ha hecho es validado por la sociedad o no es la sociedad. Entonces, ¿qué nos encontramos con temas educativos? Y aquí ha salido la foto. En que PISA marca los resultados de PISA, de las pruebas de PISA, marca las políticas educativas de los gobiernos en base a los titulares que hagan los periódicos y los medios de comunicación en relación al nivel estatal, y ya sabéis que están sacando los resultados por autonomías. Y a partir de aquí se empieza a presionar hacia abajo y nos acaba afectando a las escuelas oficiales de idiomas de último término. Y te encuentras de que en 2 días te obligan a hacer niveles C1 o te obligan a meter a todos los alumnos que puedas en cuestión de 6 meses dentro de las escuelas para tener un titular que les compense los medios de comunicación que les han sido negativos. Entonces, y lo que ha dicho aquí Emilio para mí es básico, no nos queda más que el compromiso personal, como sociedad que somos, como profesionales que somos y como gente que tenemos el derecho y la obligación de ir a votar y decir si aquello que se está haciendo es bueno o no. Y nosotros somos los profesionales y los tenemos que reivindicar cuando estamos delante de la administración como profesionales y como ciudadanos después también. Porque no nos podemos quedar solo gritando en un lado, pero no hacerlo en el otro lado. Porque es un círculo que se va retroalimentando y hemos de actuar en todas las partes del círculo, porque si solo lo hacemos en una parte del círculo, nos acabará comiendo. Por tanto, tenemos que ser conscientes dónde está la debilidad del proceso para nosotros incidir en él y que las decisiones que se tomen y la normativa que se haga en base a criterios profesionales, hablando con los profesionales y no habiendo pactado los titulares de prensa con los medios de comunicación.
Empezamos a ir mal de tiempo y Terencio nos va a reñir. Quedan unas cuantas preguntas. Gemma tiene 2, José Manuel tiene 2. Vamos recogiendo las preguntas, las guardaremos. Yo haré un breve resumen de lo que hemos tratado. Se lo pasaremos a Pilar, que ya sé que se acuerda, tiene memoria, pero así lo tendrá por escrito y los papelines también. ¿Vale? Pasamos pues un poco a la ronda final para que se responda a todas las preguntas que tenemos en la mesa y paramos. Gemma, tienes la palabra. Una pregunta dice, ¿cómo exigir que la Administración cumpla las propias normas respecto a reducciones de coordinación, plantillas necesarias, definición de perfiles, autonomía de centro? A veces las normas parecen victorias pírricas. Bueno, es un poco lo que decía yo antes, que tenemos a veces... Y hay una pregunta también que está relacionada con esto, dice, ¿queremos más normas? Porque a veces una chica de italiano dice que los políticos, hay un dicho en italiano que es mejor no... bueno, es que se parecen mucho. Dale. Que es mejor que los políticos dejen de normativizar para que los ciudadanos podamos trabajar. Es verdad, es lo que he dicho antes. Para mí las normas ya están. No están mal, al menos estas, las que hacen referencia a la autonomía de centros, a las posibilidades de ejercerlas, pero las debemos hacer cumplir. Y también cumplir, porque yo también creo que a veces, como hay una parte de, cuando tienes más, es el tópico, cuando tienes más libertad, tienes más responsabilidad, claro, decidir montar un perfil, quiere decir que si estás definiendo un perfil en tu centro para que lleve a cabo un proyecto, estás dejando de montar otros perfiles que a lo mejor a parte del claustro le gustarían más o a alguien piensa que sería más adecuado para su persona, ¿no? De fuera, de dentro o lo que sea del claustro. Y bueno, te tienes que creer el proyecto y decir qué necesitas, qué recursos humanos necesitas para llevarlo a cabo. Esto es lo que he dicho antes. Después, ¿cómo se gestiona Ramón Antón de la EOI de Elx? Dice, ¿cómo se gestiona la elección de un profesor por parte del director teniendo en cuenta el sistema de adjudicaciones que normalmente supervisan los sindicatos? Claro, no es absoluto, no es que el director pueda elegir todo su claustro, ni mucho menos. Al menos aquí en Cataluña hay un 50% de la plantilla que llega por todos los mecanismos de toda la vida, que en realidad es más. O sea, como mínimo tiene que ser un 50% de la plantilla, pero es mucho más. Los que llegan por concurso de traslado o por adjudicación provisional por defecto. Pero hay una parte del profesorado que se puede confirmar, interinos, y después algunos que se pueden elegir a partir de ahora, los sustitutos y nombrar, y después existen estas plazas que se pueden crear para que se lleve a cabo el proyecto. Esta es la parte que tenemos de autonomía de gestión para seleccionar al profesorado, que no es todo. Y es verdad que los sindicatos supervisan, sí, en todo el sentido amplio de la palabra. Y después hay una pregunta, las EOI, su compromiso con el entorno, y pide algún ejemplo. De aquí, por ejemplo, nosotros hemos este año empezado esto a conectar con asociaciones, una asociación, por ejemplo, de mujeres de Alraval, que están haciendo catalán en nuestro centro. Bueno, nos hemos puesto en contacto con la asociación y yo creo que tenemos que salir del centro y visitar y empezar a hacer estas acciones. O, por ejemplo, desde la inspección también se ha promovido que niños que están integrados en las aulas de acogida, de incorporación tardía, pues se puedan incorporar también a las clases de catalán, y entonces hemos adaptado los horarios para que este tipo de niños puedan asistir. Y estos son jóvenes del barrio, ¿no? En este sentido, pues creo que podemos hacer muchas cosas. Tenemos un valor añadido que podemos explotar mucho más. Y no sé, yo creo que no tengo más preguntas. Sí, una otra. Poder reflexionar sobre la necesidad de una prueba de habilitación única para seleccionar a los interinos que van a impartir docencia en las EOIs. No sé si en otras comunidades existe, pero aquí sí, esto ya es un logro, bueno, que también se ha desvirtuado un poco al final, pero bueno, lo mantenemos, que es que todos los interinos, todos que quieran acceder a las listas de EOIs, tienen que pasar a una prueba de idoneidad que se gestiona desde las listas desde las escuelas mismas, con un tribunal, con todas las garantías, una prueba unificada, etc. Es verdad que con la crisis se ha querido esto un poco desmantelar, pero los directores estamos allí
reivindicando esta posibilidad, intentándola mantener. Y de momento se aguanta, un poco así, pero se aguanta. Sí, en relación con lo que decíais de la pregunta, ¿no? Normativas y rendijas, ¿no? Preguntaban, ¿no sería mejor buscar las rendijas que planteaba? Sí. Preguntaba, ¿no sería mejor utilizar las rendijas que planteaba Gemma? Bueno, es nuestra obligación, lo hacemos todos los días. Llevamos muchos años aprovechando las rendijas para sobrevivir. Pero claro, si lo basamos todo en rendijas, pues es un sálvese quien pueda y no puede ser, ¿no? Necesitamos normas propias. Hay una pregunta en referencia a la asamblea de ayer. ¿Podéis explicar a qué os referís? Yo creo que hay una clausura ahora. No sé si van a subir los representantes de la federación. Quizá ellos aclaran mejor, ¿no? Y también Pero vamos, en todo caso yo creo que la convocatoria para empezar probablemente no era en el momento adecuado, era al final de la tarde cuando habíamos pasado ya prácticamente por todo, la gente estaba muy cansada y eso medioambientalmente no es muy adecuado, ¿no? Todo el mundo incidió en lo mismo, en contar lo mal que estoy en mi propia comunidad, que no se corresponde con lo que luego hemos reflejado en el Congreso, las ponencias que hemos presentado, las que hemos escuchado. Yo me animo mucho cuando escucho ponencias, me deprimo mucho cuando asisto a asambleas. Entonces hay que combinar las dos cosas para que sean satisfactorias también las asambleas, quizá, ¿no? Hay un par de preguntas que Emilio gentilmente dice que me tocan. Hay una que a nosotras, a mí me fastidia mucho siempre, y las compañeras que trabajaban conmigo cuando estaba sentada en la mesa que estaba sentada lo veían, es cuando salía un artículo en el periódico y se hablaba de todo menos de nosotros. Pero lo peor de lo peor fue cuando el conseller de Universitats en su momento dijo que los alumnos para graduarse en Cataluña tendrían que tener una prueba de Cambridge. Esto ya fue el acabose. No lo ha dicho más, porque claro, hicimos una cartita que llegó a la quinta planta, y de la quinta planta fue directa al señor y además este señor era el señor que se había gastado muchísimo dinero en las universidades catalanas para que pudieran hacer una prueba digna, que se llama CLUC, para certificar los conocimientos de los alumnos. O sea que mi consuelo a los profesores de hoy fue, no habla de nosotros, pero de lo suyo que lo ha pagado tampoco. O sea que... Y la otra cuestión es un planteamiento de una comunidad que hace explícita su dificultad para poder ir a congresos, un poco lo que decías tú, y que no se dan permisos, y hace un comentario que yo lo siento, pero lo tengo que decir porque como que ya estoy jubilada lo puedo decir. Habla de qué se puede hacer con inspectores de OI que no son de OI y que no se enteran. Yo tengo que decir, y no levanten la mano, pero tenemos el honor en Cataluña que tenemos muchos profesores, muchos inspectores que no son de OI, pero se han zampado todo el Congreso. No los habéis visto, pero han venido y hoy están aquí. Y la otra cuestión, aquello de que when there's a will, there's a way. Y la otra cuestión es que también esto depende de nosotros. Los inspectores a veces se tienen que presentar. ¿Por qué no nos presentamos? ¿Nos presentáis porque no queréis? Azucena, di algo. Azucena es inspectora y Azucena es de los nuestros. Y hay profesores de hoy que son inspectores y que se han presentado. Los hay que pasan, los hay que no pasan, pero se presentan muy pocos. Con lo cual, yo creo que también esto, sacar pecho, músculo, y ya está. Y que el músculo en el gimnasio más que con esteroides, que va mejor. Yo creo que hemos contestado más o menos todas las preguntas. Muchas gracias a los compañeros. Ha sido un placer poderlo preparar conjuntamente y ha sido un placer poderos ver a vosotros aquí tan bien puestecitos un sábado. Gracias.